sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. En esta semana vamos a comentar un poco cuál es el proceso de revisión por pares de un artículo científico. Normalmente las revistas lo que hacen es aprovechar, como explicábamos en los episodios anteriores, ese círculo vicioso en el que para poder publicar necesitas también tener citas y te remiten muchísimos artículos para revisar. Aunque hay ciertos criterios que hay que tener en cuenta. Por una parte, no puedes revisar artículos de alguien que conozcas o incluso de alguien con el que ya hayas publicado. Es un poco, sentido común, pero por otra parte también es honestidad y se tiene que decidir de alguna manera. En las revistas lo llaman conflicto de interés. Pues bien, no voy a entrar mucho en la temática o cuál es la investigación en concreto. Por una parte porque está protegida, es decir, hasta que no se publica no puedes desvelar los aspectos fundamentales de la investigación, que entre otras cosas esa es la diferencia. En las grandes publicaciones quien publica antes pues ya no es que se lleve el prestigio, sino que puede ser la diferencia entre ser un premio Nobel o no. Obviamente estas publicaciones que revisamos no llegan a tanto y las grandes revistas probablemente ni siquiera nos acaben mandando algún artículo para revisar. Suelen ser revistas de categoría media en las que necesitan de revisores continuos, dada la gran cantidad de trabajos que se publican diariamente. Por eso nosotros rechazamos abundantemente. Antes hacíamos casi todo lo que nos llegaba porque era como, hola, mira, me han dado una oportunidad de revisar en su revista, pero ahora mismo es como, otra revista. Y si el artículo te gusta o te sirve de algo, pues intentas ayudar un poco. También porque hay una forma de ver lo que se está publicando en esa rama que te interesa o en la que tú eres partícipe, lo más puntero, o sea, lo último de lo último, que te puede servir para ayudas o ideas que puedas utilizar en tus propios artículos. Así que nos centraremos más en cuál es el proceso de revisión, porque puede que algunas personas directamente nunca lo hayan escuchado. Se oye mucho de que tienen que estar revisados los artículos, pero igual no se sabe cuál es el proceso. Y también para que si a alguien directamente no le interesa el tema, pues puede acudir a otra cosa o aprovechar el tiempo de otra manera. Hay que decir que tampoco la revisión se realiza de una forma tajante, es decir, hay unos criterios objetivos y que todo investigador que revisa tiene que conocer, aparte de que el revisor ya tiene que tener una cierta experiencia. Lo normal es que ya seas doctor para poder revisar y que tengas un cierto número de publicaciones. En algunas revistas incluso se permite, una vez que se publica el artículo, que aparezca tu nombre. De alguna manera, si tú lo haces voluntario, para dar ese reconocimiento, incluso la revista, si eres un investigador reputado, lo que hacen es utilizarte también como marketing, porque queda bien, ¿no?, que este artículo fuera revisado por no sé quién. En algunas revistas lo hacen para que tu nombre también suene, incluso que alguien diga, a ver quién es este, y lean tu trabajo y al final acabas siendo citado, y cuantas más citas, volvemos a lo mismo, ese círculo de que acabas teniendo un mayor prestigio, puedes acabar en una mejor universidad, sobre todo porque el currículum se basa en eso. Ya lo explicamos en su momento. Y lo que quería decir era que, aunque tú lo revises, tu opinión es una. Es decir, tienes que utilizar argumentos de por qué sirve o no sirve tal punto o cual punto, pero, al igual que tú, ese artículo ha sido enviado a otros 2 o 3 revisores más. De tal forma que normalmente debe haber una unanimidad. También porque igual tú tienes un campo de experiencia muy acotado y otros investigadores a los que se lo envían pueden tener otro, con lo cual vas a exigir más en ciertas partes del artículo que en otras. Y esto hace como un compendio, es decir, de lo que se trata es de que si todos los revisores dicen que no se puede publicar, pues no se publica. Luego estarían los major revisions, que son como, el artículo no está mal del todo, aunque hay que corregirlo. Por ejemplo, la estructura, o hay que corregir
la forma en que se realizó. Esto puede llegar a ser un gran problema en los artículos que ya tienen un trabajo de laboratorio, por ejemplo, hecho o de muestreo. Y si lo que está mal es el muestreo, pues claro, te quedaría invalidado el artículo. No es probable que no lo puedas repetir, aunque mejores muchas cosas. Por lo menos esa parte específica o la repites o utilizas otro título, enfoque, para poderlo derivar el artículo de otra manera. Pero otras veces simplemente es el planteamiento, o te exigen unos cálculos nuevos pues para que justifiques mejor unos datos estadísticos o algún otro parámetro que se quiera resolver. Lo mejor de todo, o lo ideal, sería que tuvieras minor change, es decir, que los cambios fueran los mínimos posibles. Bueno, pues una cosa habitual, pues que repetiste alguna cosa que ya dijiste en el párrafo anterior. Tenemos que tener en cuenta que cuando un artículo se lee, es como ya que está todo el trabajo terminado, pero habría que verlo casi como lo que sería una novela, ¿no? En la que los autores, por mucho que le dan vueltas y vueltas, parece que está todo hecho, pero hasta que no lo ven otros ojos, no se detecta, ¿no? Es como que dices, jolín, pero se lo he revisado 20 veces, pero no había visto que esto ya lo había dicho aquí. Y, unas cuantas cosas de este tipo te pueden llevar a que el artículo, no se lea muy bien. Y también puede ser minor change, errores de tipografía. Parece una tontería, pero en publicaciones científicas es muy importante, por ejemplo, las unidades o los signos de puntuación. Sobre todo los símbolos. Hay que utilizar los símbolos universales, y si tiene que ir en mayúsculas. Pues este tipo de cosas que pueden pasar desapercibidas, en este caso sí que hay que tenerlas muy en cuenta. No obstante, la propia revista luego en su modelo de tipografía revisa todo esto. Es probable que ellos ya tengan procesador de textos muy avanzado que detecta ya automáticamente todo esto. Y los menos son los artículos que están tan bien que se dice que se pueden publicar directamente. Esto no debería ser habitual. De hecho, en todas las decenas de artículos que he revisado, siempre encuentras algún error de algún tipo, ¿no? Aunque sea con minor change y normalmente con mayor change. Lo de rechazar el artículo, en algún caso sucede, pero son artículos que prácticamente no se sostienen por ningún sitio y que de otra manera habría casi que hacerles el artículo en la propia revisión. Porque la revisión no se trata de corregirlo como en un examen, sino de postular las diferencias que creemos que no están científicamente demostradas para que o bien se revisen o bien incluso, aunque el artículo luego definitivamente no se cambie, sí que el investigador que lo redactó o el grupo de investigación te justifique por qué lo ha hecho así. Y si te convence, digamos, no exactamente que te tengan que convencer, sino que lo que te dicen sea convincente. Me refiero a que tienen que aportar argumentos, podría ser la palabra más exacta. Es decir, hay veces que hay muchos textos que no tienen por qué citarlos porque se convertiría todo en que sería una continua cita, pero investigaciones muy punteras requieren de eso, de esa explicación, porque quizás incluso el que lo está revisando no sabe y por eso puede hacer esa pregunta de cómo se realizó ese método, porque a veces hay procesos muy concretos, cromatografía, cosas de temperaturas o las columnas que se utilizaban. No me quiero enrollar con esto, que es solo un aspecto en general. Creo que se entiende. Así que vamos a puntualizar ya cómo sería la revisión que en este caso estamos haciendo y qué habría que mirar. Y de paso explicaremos un poco las secciones que tiene que tener un artículo. Estamos hablando de los que nosotros manejamos, que son en este caso artículos científicos, ya que hay otro tipo de artículos que, aunque hemos publicado alguno por mediación de otros coautores de otras universidades, conocemos un poco la mecánica, pero desconocemos los intríngulis, ¿no? Me refiero, a artículos de economía o artículos de historia o de literatura. Esos tienen otro enfoque diferente. Lo primero es el tipo de artículo del que se trata. Normalmente los artículos más valiosos son los artículos de investigación pura, es decir, que requieren una investigación. En el caso científico, normalmente tiene un planteamiento en laboratorios o con recogida de datos o algo, digamos, físico, y luego en base a eso se realiza todo el artículo. Pero puede haber otro tipo de artículos que en ocasiones son los más leídos porque ayudan mucho a la redacción de artículos y los investigadores los leen mucho, que son las review, que básicamente es una revisión actualizada de todos los artículos que ha habido. Es un poco lo que hacemos en nuestros episodios cuando revisamos muchos artículos de un tema y los, intentamos enlazar, los intentamos ordenar y damos como una especie de revisión global del tema. Y hay otro tipo de artículos
artículos casi podríamos decir incluso de opinión, en los que investigadores reconocidos pues cogen un tema y dan su opinión o sus nuevas visiones o perspectivas sobre ese tema en concreto. Pero bueno, para no enrollarnos mucho con esto, pasemos al título, que es, digamos, la parte con letras más grandes, la parte principal. El título del artículo tiene que reflejar bastante bien cuál es el objetivo genérico. Y sobre todo es como un titular. No vale el típico titular clickbait. De hecho, si haces un título que no se adapta a lo que estás demostrando, a lo que estás investigando, a tus conclusiones, y que eso esté soportado muy bien con la investigación, como si fuera un clickbait, pues no te lo van a dar de paso los revisores, porque entre otras cosas ese es el juego. Es decir, si tú tienes un título que no es muy real, pero consigues que la gente descargue tu artículo y a la vez esto pueda derivar en más citas, pues te va a dar un reconocimiento como investigador que no es real. Entonces los revisores no te lo van a dar de paso. Después del título tendríamos los nombres de los autores. Cada autor, cada nombre de autor normalmente suele ser el nombre y primer apellido. En el caso de España o de los países hispanohablantes se permite utilizar los dos apellidos con un guión en medio. Y esto es una elección del autor. Puede poner uno o dos de los apellidos. En los episodios dedicados a las revistas Predator explicábamos un poco cómo funcionaba todo esto de las posiciones de los autores, pero bueno, por resumir, por si alguien no lo escuchó, que en el caso de las publicaciones científicas, la ubicación del autor es muy importante, hasta el punto que en alguna ocasión tuve que hacer alguna consulta. Me explico. En una de las publicaciones en las que colaboré como coautor, me colocaron de último autor. El primer autor es, digamos, quien hizo la investigación, como el que la ideó o por lo menos el que tiene la mayor importancia, el peso más específico. En algunas ocasiones, en algunas revistas te permiten poner como primer y segundo autor que han participado simultáneamente. Aunque aparezcamos como segundo autor, quiere decir que los dos publicamos con la misma relevancia o que hicimos el mismo trabajo, digamos, conjuntamente. Esto es habitual cuando hay colegas con los que trabajas y haces prácticamente el mismo trabajo. Se tiende a equiparar, ¿no?, ese peso en el artículo. Y por otra parte está el último autor, que el último autor suele ser el senior, es decir, el que es el jefe de la investigación o que buscó la financiación, porque normalmente son los grandes jefes de grupo, lo que se llama IP de una investigación o investigador principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el artículo este que estábamos hablando a mí me ponen como último autor, da la impresión que yo soy casi como el jefe de la investigación, cuando no era correcto. Y se lo advertí en el sentido de decir, oye, que sepáis que me estáis poniendo de último autor cuando yo tendría que ir probablemente, pues, por el trabajo que yo realicé. Yo creo que lo más objetivo y lo más honesto sería, pues, el segundo, ¿no? Lo lógico es que quien propone la idea y quien desarrolla todo esté o bien de primero o bien de último, si encima el que está de jefe de investigación sea el que también hizo la mayor parte. Con lo cual hice esa distinción para que, bueno, evaluaran si las posiciones eran correctas. Y por otra parte hay revistas cada vez más que en la parte final hacen detallar a los autores en qué ha participado cada uno. Si fue en la redacción, si fue en la escritura, luego lo detallamos. Todo ello para que se compruebe realmente si el orden de los nombres de los autores en el artículo más o menos es digno o es honesto. ¿Qué ocurre? Que algunos autores a veces no pueden casi decidir. De hecho, en muchos grupos de investigación, pues casi el que decide es eso, el investigador principal, y a veces cuando aparecen otros grupos de investigación de universidades que colaboran conjuntamente, pues es muy habitual ver a todos los líderes o investigadores principales de otras universidades en la parte final. ¿Eso qué quiere decir? Pues que bueno, quizás no hicieron mucho, pero al ser los más grandes, pues para mantener su currículum y su imagen, pues aparecen ahí como si el investigador que hace el trabajo fuera un recurso de estos grandes popes, ¿no? Y obviamente los primeros son los que realmente hicieron el trabajo. Y por otra parte, en otras revistas, el orden a veces no es relevante.
De hecho, luego para los procesos selectivos o evaluadores, no sé, de procedimientos de la NECA, pues para profesor de universidad o algún otro tipo de categoría requerida en los que te van a evaluar el currículum, sí lo tienen en cuenta. Pero bueno, un poco por ser honesto, sobre todo entre colegas. Cuando es cierto que es habitual que haya mucha gente que se pone en artículos que luego no lo hacen realmente o hicieron muy poco. Aunque realmente hay que firmarlo en las revistas, hay que dar fe de que eso se hace así y todos los autores o coautores están de acuerdo con eso. ¿Qué ocurre? Que al final esto es un sistema casi de caciquismo, ¿no? En las propias universidades ya existe esto, en la que manda uno y bueno, o te niegas o si no, pues no va bien, ¿no? El proceso es como en los trabajos, no hay tampoco mucha diferencia. No, si te sublevas con el jefe, pues según cuántas veces te subleves y cómo lo hagas, puede que cambien algunas cosas. Y bueno, no lo había dicho, pero todas las fases que vamos a detallar son prácticamente estrictas en cada revista. Es decir, casi todas las revistas van a traer todas estas partes casi como una cosa secuencial. No se pueden, digamos, cambiar. Se puede modificar un poco el formato en función de unas u otras, pero básicamente todas estas partes las van a tener todas las revistas científicas. El título, los autores, y estos autores llevan consigo una afiliación, es decir, deben estar asociados a un organismo de investigación en este caso, que puede ser normalmente una universidad, pero puede ser un centro de investigación o un centro de otro tipo, pero bastante relacionado. Incluso podría ser una empresa y, por supuesto, se tiene que declarar muy bien, puesto que hay empresas que hacen investigaciones que, alguien pudiera pensar que su objetivo o su fin puede ser incluso publicitario en su propio beneficio, ¿no? En este apartado también suele aparecer un correo electrónico, por lo menos de alguno de los autores, normalmente del autor principal o del autor IP, o sea, del primero y del último autor. Básicamente para si alguien lee el artículo que pueda ponerse en contacto con ellos. Es verdad que si este investigador cambia de centro de investigación, pues probablemente le cambie el correo electrónico y igual no es muy confiable en el tiempo, pero sí que sirve para saber un poco por dónde pasó, incluso poder contactar con su antiguo centro y de alguna manera hacer las consultas. A nosotros en alguna ocasión nos han consultado datos. Incluso te puede servir para algunas colaboraciones en las que tus datos amplificados con otros más, hacer investigaciones de ámbito más grande. De hecho, recuerdo alguna investigación que se publicó en Nature que utilizaba todo el bioma de muchos países y al final, al volverse una cosa prácticamente global a nivel de toda la Tierra, pues hizo que tuviera una repercusión mucho mayor o una categoría científica superior. En estos apartados del nombre de autor o de la afiliación, en ocasiones también puede aparecer el número ORCID, que es básicamente un código que te ayuda en esta identificación de quién es el autor. Sobre todo cuando no es muy conocido, pues ahí puedes ver cuáles son todas sus publicaciones, como si fuera todo su currículum, pero muy accesible y de una forma que no se puede modificar tan fácil. O bien solo lo modifica el autor, o bien las propias revistas si se le da permiso, de tal forma que todo lo que aparece ahí está como acotado, más o menos unificado o con una forma que para todos los autores es igual y le da no solo estandarización, sino que también le da ese estatus de, solo vas a encontrar los datos, digamos, relevantes de investigación. Alguna otra página similar pudiera ser ResearchGate. A la izquierda, normalmente en un pequeño apartado, aparte de cuál es la revista, del copyright y todo esto, hay un código que se llama el DOI, que son los códigos que ponemos nosotros siempre en todos los episodios, que es el formato electrónico de la publicación en concreto, de tal forma que con este código, con esta página web de doi.org, puedas acceder a esa investigación, independientemente de la revista. Casi todas las buenas publicaciones van a tener este código. ¿Y qué quiere decir además? Que si no está este código, pues la publicación igual no tiene cierta relevancia. Entre otras cosas porque hay que pagar por este código. Y el DOI es básicamente un identificador, pero facilita los niveles de indexación y, como ya comentamos, las revistas que no están indexadas pierden categoría.
Primero, la pierden ya en sí porque una revista que no está indexada, pues de alguna manera es que no tiene el nivel suficiente, aunque se puede indexar en el futuro. Y la indexación quiere decir que aparezcan los buscadores más principales, como por ejemplo Scopus, PubMed o algunos otros, que a su vez son donde buscamos los investigadores. Es cierto que hay otros buscadores, digamos, gratuitos, como no sé lo que pueda aparecer en Google Académico, pero normalmente las publicaciones de verdad, aunque te puedan aparecer sin problemas en Google Académico es básicamente una especie de buscador que muchas veces se introduce en estos buscadores de Scopus y demás científicos. Lo que quiere decir que si tú no estás indexado no te van a encontrar fácilmente y no te van a citar. Y en algunos casos, si la revista no está indexada, igual ni siquiera la puntúa en los índices de calidad de estas revistas, como pueda ser JCR o SJR. Y bueno, la calificación de la revista es importante también para que esté en nivel Q1, Q2, Q3 o Q4, que son los cuartiles, en función de la relevancia que tiene la revista. Básicamente es como decir cuánto se publica y cuánto se cita en esa revista. Si lo que se publica se cita mucho, quiere decir que tiene mucha relevancia para los investigadores y por tanto es una revista importante. Por tanto, también estos índices pueden cambiar. Y es cierto que hay revistas que incluso se tienen que reorientar. Algunas revistas de las que nos piden que hagamos artículos para ellos cuando han reconvertido, digamos, su temática principal. Y una forma de agradecértelo es eso, dándote la oportunidad de publicar gratuitamente. Muchas de estas revistas tienen un alcance, o los costes que tienen son entre $2.500 y $3.500. Por lo tanto, estamos hablando de cuantías que, nada desdeñables para evaluar estos procedimientos. Y es una de las razones por las que estamos aquí realizando también este tipo de revisiones. Pero es una de las formas en que los investigadores, digamos, puedan seguir siendo lo más independientes posibles. Es decir, en muchos casos no dispones de fondos si publicas 4 o 5 artículos al año. No dispones de esos 10.000 euros o 15.000 euros para publicaciones. Sobre todo porque los fondos están más o menos determinados y la manera que tenemos de publicar es con un esfuerzo, pues revisando para otros en esta forma simbiótica en la que yo hoy te reviso tú el artículo pero mañana revisas tú el mío. Y también para que la ciencia siga siendo un poco más ciencia, porque si no acabaría siendo, pagan esta revista y yo te lo publico o no te lo publico en función de mis intereses más o menos espúreos. En esta parte izquierda donde estaba el de hoy suele estar también el citation, es decir, cómo debe ser escrita esa cita para que cuando otro artículo cite tu investigación, la cite de esta manera en concreto como dice la revista. Normalmente esto es casi una ayuda, porque como ya dijimos las revistas tienen su propia forma de citar, pero es una forma también rápida de copiar y pegar y luego ya se puede arreglar, aunque normalmente se hace con un software informático. Y justo en esta zona inicial, después del título, de los autores, de la afiliación a la universidad o centro de investigación al que pertenecen, estaría lo que pudiera ser la parte más importante, el abstract o el resumen, que en muchas ocasiones cuando no tenemos acceso a las publicaciones porque nuestros servicios de pago, vamos a llamar, no tienen toda la disponibilidad de revistas, accedemos directamente a través de este abstract. Y este resumen lo que nos indica es todas las partes del artículo concentradas. Y en muchos casos tienen que estar muy bien acotadas. Por una parte porque la revista no deja que se publique más allá de 200 palabras o 400 palabras a lo sumo. Y ahí hay que concentrar todo porque si no lo haces bien, de alguna manera estás desperdiciando la oportunidad de que alguien te pueda leer e incluso que puedan llegar a comprar tu artículo si la revista no es de libre disposición. Con lo cual es una forma de exponerse, es como un expositor. Es el tráiler de tu artículo. Hasta tal punto que algunas revistas incluso exigen que todo el artículo en sí esté resumido en los mismos apartados. ¿Y cuáles son estos apartados? Pues serían, en todo artículo científico, la introducción, materiales y métodos, los resultados y la discusión, que en algunos casos pueden ir conjuntamente, y, por último, las conclusiones. Y, por supuesto, este resumen, este abstract, no puede ser elegido de cualquier manera. Y tampoco puedes repetir todo lo que hiciste o lo que vas a hacer posteriormente en la continuación del artículo.
Es decir, no puedes copiar y pegar las mismas frases. Y hablando de copiar y pegar, normalmente las revistas, aunque tú hagas una cita, en ocasiones sí se puede copiar y pegar, pero son las menos. No puedes copiar cualquier parte de la cita. Normalmente tienes que explicarlo con tus propias palabras. ¿Y qué puede ocurrir si no lo haces así? Pues, aunque lo cites, se pudiera considerar plagio. De hecho, nosotros algunos artículos nos han sido rebotados por la propia revista, ya que antes de que incluso pase por las manos de los revisores, la revista puede decidir si lo da de paso o no. Es decir, puede directamente rechazar el artículo antes de que lo vean los revisores. Por muchas razones, y una de ellas es esta la que comentamos, que podrían considerarlo como plagio. ¿Y cómo lo hacen? Pues con un software superpotente que básicamente detecta fragmentos de lo que tú has escrito. De lo que tú has copiado, sea citado o no de otros artículos, y lo compara con una gigantesca base de datos con todos los artículos y demás trabajos publicados anteriormente. Pero claro, siempre va a haber un porcentaje de copia, que en muchos casos no es copia en sí, es decir, se repetirán fragmentos sin querer, solo por coincidencia. Por eso se aplica el sentido común. Los editores de las revistas que te van a publicar deciden, en base a lo que observan, si los fragmentos detectados pueden o no haber sido copiados. En algunas ocasiones, tanto los autores como los revisores pueden tener acceso a estos análisis como justificación de por qué se declara como copia. Pero en resumen, los software de plagio como por ejemplo Authenticate resaltan un porcentaje de copia de cada artículo que van mostrando en colores, indicando a qué trabajo pertenece. Y por ejemplo, si la copia total es de un 15% se considera normal, ya que es imposible que no coincida nada con otros artículos, simplemente por coincidencia. Pero si este porcentaje asciende a un 30%, pues ahí sí te pueden cancelar la publicación. Suele verse claramente. De hecho, el editor puede que te envíe el resultado del informe como para decirte, mira, te pillé. Pero ¿qué ocurre cuando citas partes necesarias de tus propios trabajos anteriores? ¿Es copia? ¿Se considera autoplagio? Es simplemente una repetición y por tanto no válido porque no es un artículo nuevo y novedoso. Dejamos en la descripción un enlace de la demo de uno de estos potentes software. Con lo cual, si tú copias una frase, con que sean 4 o 5 palabras seguidas, ya lo detecta como plagio. Y a lo que iba, en nuestro caso nos vino de vuelta porque algunas frases que teníamos nuestra forma de escribir, que usábamos 3 o 4 palabras seguidas, puesto que son nuestras expresiones, como hablamos, también escribimos así, y lo detectaba como plagio nuestro. Así que el editor de la revista dijo, no, este artículo es muy similar a otro que ya hicisteis anteriormente, con lo cual no lo podéis publicar aquí. Bueno, el resultado fue que lo volvimos a reescribir, e incluso nos sirvió para mejorar algunas cosas. El proceso de publicar un artículo te puede llevar meses o incluso más de un año. Y al final lo publicamos en una revista mejor, de a la que lo habíamos enviado.